Hola niños y niñas, estamos en nuestra última clase de la asignatura de Historia y Geografía de este año 2020, ¿ya? Agradecer el compromiso que demostraron ustedes y sus familias en realizar, ¿cierto?, todas las actividades y poder visualizar también estos videos de manera, ¿cierto?, online y enviar sus evidencias todas las semanas, ¿ya? Así que se les agradece un año 2020, sin duda, ¿cierto?, en cuanto a la educación de manera distinta, pero podemos decir que es cierto que fuimos capaces de lograr llegar a ustedes, entregarles, ¿cierto?, los contenidos y también, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, seguir con nuestro trabajo que es educarlos, ¿ya? Vamos a nuestro último objetivo de nuestra clase de historia y el objetivo es el siguiente: comprenden los encargados de brindarles protección. Estuvimos hablando en las clases anteriores ya de los deberes y responsabilidades que ustedes tenían. En la clase anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? Y ahora vamos a trabajar en comprender quiénes son los encargados de brindarle protección, ¿ya? Sobre todo cuando estos derechos no están siendo cumplidos, ¿ya? Los niños y las niñas, ¿ya? Fueron por aquí, deben ser especialmente protegidos, ¿ya? Porque aún no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismos. Por eso los adultos, a través de la familia, la comunidad y el Estado, deben velar por el respeto de sus derechos. Acá, ¿quiénes deben garantizar los derechos de los niños y las niñas? Estuvimos viendo que primeramente es la familia. Ya, la familia debe de asegurar condiciones necesarias para el bienestar de los niños y las niñas al interior de su hogar. ¿Ya? Deben protegerlos de entregarles una buena alimentación, tienen que tener, ¿cierto?, un lugar adecuado para poder vivir, tienen que también, ¿cierto?, alimentarse correctamente, recibir atención médica, no ser vulnerados en sus derechos, ¿cierto?, de jugar como niños, de poder compartir como niños, ¿ya? Y la comunidad también debe promover condiciones de vida que aseguren un bienestar común, ¿ya? En cuanto a la comunidad, ¿cierto? Tenemos que preocupar, ¿cierto?, de tener áreas verdes para que ustedes puedan jugar. También, ¿cierto?, en cuanto a la comunidad, ¿cierto?, protegerse también, ¿cierto?, quizás de ver situaciones que ustedes no deben presenciar como niños, ¿ya? Quizás agresiones o, ¿cierto?, quizás también como se ve mucho ahora, ¿cierto?, transacciones quizás de, de elementos, ¿cierto?, ilícitos, ¿ya? Entonces, en cuanto a eso, nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de mantenernos, ¿cierto?, lo mejor posible como comunidad para poder entregarles, ¿cierto?, un ambiente seguro a ustedes y que sea obviamente acorde, ¿cierto?, para que ustedes se puedan desarrollar como niños y niñas. Y el Estado, mediante leyes, políticas y además instituciones, deben garantizar los derechos y proteger a los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Deben, por ejemplo, mediante una educación gratuita y obligatoria, acceso a salud, vimos, ¿ya? Entrega de alimentación gratuita a los estudiantes, ¿cierto?, vulnerables o que, ¿cierto?, presentan una situación económica menor, debe de asegurarles alimentación, ¿ya? Prohibición del trabajo infantil. Los niños no deben trabajar en actividades que no corresponden a su edad. Nosotros estuvimos viendo cuáles son las actividades y los trabajos que ustedes pueden ayudar y realizar, ¿cierto?, en su hogar, pero hay otros trabajos que les corresponden a los papás. Ya, ustedes no tienen que trabajar para recibir un sueldo. Ustedes solamente pueden colaborar en cuanto a las tareas, ¿cierto?, del hogar, pero no trabajar para recibir una remuneración, un salario. Eso le corresponde a sus padres, ¿ya?
y así también tomar medidas cuando, ¿cierto?, los niños han sido, ¿cierto?, vulnerados en cuanto a sus derechos, en cuanto, ¿cierto?, a la protección, ¿cierto?, de no ser violentados sexualmente ni tampoco psicológicamente, ¿ya? Y para eso existen distintas instituciones. Existe, ¿cierto?, Carabinero, existe, ¿cierto?, los asistentes sociales, los tribunales también de familia que se preocupan, ¿cierto?, de protegerlos y en caso que sean ustedes vulnerados, sacados de esos lugares y llevados a lugares donde ustedes van a estar protegidos, ¿ya? Y van a estar libres de peligro. Y vamos a nuestra actividad de la clase. Vamos a ir a la página 185 de nuestro libro de historia, ¿ya? En el cual ustedes van a tener que crear un cuento sobre los derechos de niños y niñas, siguiendo la estructura que se presenta a continuación, ¿ya? Entonces dice que en su cuaderno ustedes van a tener que crear, como les decía yo, un cuento, ¿ya? Y para eso deben ir completando con la información que se les va pidiendo en este cuadro. Primero dice cómo empieza. Menciona los personajes y el lugar donde se desarrolla el cuento. Después, en el cuadrito de color amarillo dice, ¿qué ocurre? Describe brevemente la aventura de los personajes, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Nosotros sabemos ya que ellos van a tener que pasar en esta historia. Y en el cuadrito final de color verde, ¿cómo termina? Describe brevemente cómo finaliza el cuento, ¿ya? Si se les hace pequeño el espacio, pueden seguir esta misma estructura y hacerlo en una hojita de su cuaderno, ¿ya? Pero la idea es que crean un cuento, ¿ya?, sobre los derechos de niños y niñas, ¿ya? Entonces, siguiendo este diagrama que está acá, ustedes, ¿cierto?, crean este cuento, me envían sus evidencias para poder revisarlo, para poder leerlo, y esta es la actividad para nuestra clase. Nos vemos en otra clase el próximo año, porque esta es nuestra última clase del año escolar 2020. Que estén muy bien. Chao, chao.